Aunque el Real Madrid es el más ganador de Champions League y con una amplia diferencia, también ellos tuvieron sequías, tuvieron malas rachas y pensaron que esa décima se negaba, que estaba maldita hasta que Sergio Ramos cabeceó, remató y anotó el gol que marcaría un antes y un después en la historia de este equipo. Hoy hablaremos de la décima orejona para este club blanco, hablaremos de la temporada 2013-2014 para el Real Madrid. La era Mourinho había terminado, 3 campañas con mucha mejoría pero que dejaban un sabor de boca agridulce y más agrio que dulce con esas 3 eliminaciones seguidas en semifinales de Champions, la del Barça, la del Bayern con el penal volado de Ramos y la del Dortmund con ese póker de goles de Lewandowski. El banquillo del club merengue se quedaba vacío y Florentino ejecutaba un plan que cambiaría la historia para siempre de este equipo. Carlo Ancelotti, el nuevo timonel de este barco, y su auxiliar, el francés leyenda Zinedine Zidane. La experiencia de Carleto en los banquillos era vasta y su especialidad, la Champions. 2 orejonas conseguidas con el Milan y el objetivo era ese, devolverle ese trofeo a los merengues, a los más ganadores que tenían ya 11 años sin poder festejar en las Cibeles el trofeo más lindo de todos. Llegaba el verano y junto con el entrenador italiano aterrizaba en Valdebebas el fichaje más costoso de todos los tiempos, Gareth Frank Bale, el galés, la estrella, la sensación de la Premier League. 100 millones desembolsaba Florentino Pérez por el jugador de 24 años. También subían a José Rodríguez al primer equipo. Traían de vuelta a Dani Carvajal, llegaba Isco del Málaga y hasta un contención brasileiro de nombre Carlos Enrique Casemiro. Así iniciaba la temporada 2013-2014 y lo hacían con un inicio bastante confuso. Muy bien en unas cosas, muy mal en otras. En Champions era lo bueno, ya que Cristiano estaba teniendo su mejor arranque en esa competición. Primer partido, hat-trick al Galatasaray goleando 6-1. Segundo partido, doblete al Copenhague goleando 4-1. Siguiente partido, 2-1 le ganaron a la Juve con 2 de Cristiano. Siguiente partido, nuevamente con la Juve, otra vez marcaba Cristiano y así en toda esta fase de grupos de la cual avanzaron caminando. Líderes, invictos y con 9 goles del bicho en una misma fase de grupos. La primera vez que él fue goleador de la Champions lo hizo con el Manchester United y en total marcó 8. Pues ahora apenas en primera ronda ya tenía 9. Di María marcaba, Bale también, Benzema, Isco, Modric, todos. Como les mencionaba, muy bien en unas cosas, muy mal en otras. En Liga perdieron el derbi con el Atlético y en el Bernabéu con un gol de Diego Costa. Y al poco tiempo, en el Clásico caían con el Barça del Tata Martino en el Camp Nou tras un gol de Alexis Sánchez. Así que estos 2 importantes duelos con sus rivales directos y pesados los hacía caer hasta la tercera plaza y poner en cuestionamiento el nivel de este equipo. Porque sí, la fase de grupos de Champions importa y mucho, pero no necesariamente se ve aquí el mayor nivel competitivo. El Barça y el Atlético sí eran rivales pesados y pues nada de nada contra ellos. 2 derrotas. Pero este equipo se buscaba poner a tono para hacer que su afición confíe y crea en que la orejona estaba próxima a llegar. Le metieron 7 al Sevilla, un 5-1 a la Real Sociedad, un 5-0 al Almería, 4-0 al Valladolid, un 5-0 al Betis en su casa. Y así, con múltiples goleadas, llegamos al 2014 y al momento de enfrentar las fases finales, las fases eliminatorias, los octavos de final. Schalke 04, su rival, con el joven Julian Draxler, la foquita Farfán y su estrella, el delantero Klaas-Jan Huntelaar. Partido de ida en Gelsenkirchen y fue aquí donde algo grande se formó. Benzema marcaba el primero, Gareth Bale el segundo y Cristiano el tercero. Un golazo de zurda después de bailar a Matip con sus bicicletas. 3-0 lo estaban ganando, los 3 del frente anotando. Benzema, Bale, Cristiano. B, B, C. Y la goleada siguió. Karim el cuarto, Gareth el quinto y el sexto lo ponía el número 7. 6 goles marcados como visitantes.
2 del francés, 2 del galés, 2 del portugués. Esa noche, como les mencionaba, se formó algo grande, algo que cambiaría la historia de este equipo. Y ese era el nuevo tridente de moda, la BBC. 6-1 le ganaron al Schalke en ese partido de ida. Estaban desde ese momento ya clasificados a la siguiente ronda. Un juego espectacular y aplastante de los que esa noche vistieron de naranja. Todos lucieron, Di María jugando como interior, Xabi Alonso controlando el medio campo, el merengue recién estrenado Carvajal por banda derecha y hasta el central Sergio lució después de que, sumándose al ataque, le diera una asistencia sin ver a Bale, el famoso no look pass. Los octavos de final estaban cocinados, estaban resueltos, pero Ancelotti entiende más que nadie que el templo blanco es sagrado y que el espectáculo no puede parar. Alineó nuevamente al 7 como titular y él se encargó de aumentar su cifra goleadora. Iba a por el récord que hasta ese momento le pertenecía a Messi. Bale asistía a Cristiano y el 7-1 global se ponía. Y él mismo puso el segundo blanco, nuevo doblete del que en esa noche le decía al planeta que ahora él era el Balón de Oro, que no todo en este deporte era Messi y que a pesar de que la Pulga llevaba 4 balones de oro ganados de forma consecutiva, él no se iba a rendir, él no se iba a apagar y él quería su premio al mejor jugador del mundo jugando para el Real Madrid. Esa noche Ancelotti utilizó a un 9 diferente. Esa noche no hubo BBC. Álvaro Morata fue el titular y fue una pesadilla. Falló 1, 2, 3. Solito se perdía grandes oportunidades, pero era tal la diferencia con este Schalke que finalmente su gol llegó. Y con ese gol del joven español de 21 años, damos por terminada esta aplastante ronda de octavos de final. Real Madrid 9, Schalke 04, 2. Así el resultado global de esta dispareja serie. Y para la siguiente ronda, otros alemanes. El Borussia Dortmund, el equipo de Jürgen Klopp, los finalistas, los que justamente eliminaron a este equipo la campaña pasada. Y volvemos a las mismas andadas del inicio de temporada. En Champions estaban muy bien. Golearon al Schalke, pero días antes de que esta serie con el Dortmund iniciara, habían perdido con el Sevilla y otra vez con el Barça. Además de que en su visita al Calderón no le pudieron ganar nuevamente al Cholo. Así que saber en dónde estaban parados era difícil. En Liga ya habían caído hasta el tercer puesto. Al Atlético ni uno de los 2 partidos le pudieron ganar. Contra el Barça, 2 derrotas. Así que positivo esto no parecía. Pero la Champions era la Champions y ahí muy diferente su realidad. Parecía que Ancelotti entendía que esas noches eran mágicas y eran las que realmente le importaban y su objetivo no era lo local, era lo internacional, hacer que el rey de Europa vuelva a su trono. Partido de ida con el Dortmund, noche blanca, noche del Bernabéu y el templo pesó una vez más. Bale marcaba desde el tercer minuto. Isco con un disparo raso pegado al poste ponía el segundo y el de siempre. El 7, el goleador, el tercero, el que confirmaba la goleada. Nada más y nada menos que 3-0 en contra de Jürgen Klopp. Goleada contundente. Fueron 3 y pudieron ser muchos más. Weidenfeller cubrió su arco de un par de tiros libres que iban adentro. Anularon el ataque de Mkhitaryan, de Royce y de Aubameyang. En defensa estuvieron impecables Casillas, Ramos, Pepe, Carvajal y Coentrao. Un partido redondo. Ganaron, gustaron y golearon. Parecía que la revancha en contra del Borussia Dortmund estaba cocinada. Avanzarían de ronda e irían a las semifinales. Y Carleto Ancelotti le decía a todos esos que dudaban de sus capacidades y de las de su equipo que esta era su realidad. Que esta plantilla estaba hecha para eliminatorias, para momentos importantes, para torneos importantes. Así que viajamos al duelo de vuelta a sellar el pase, a finiquitar la eliminatoria. Dortmund, Signal Iduna Park, la barrera, la muralla amarilla y el entrenador italiano estaba relajado. Decidió darle descanso a Cristiano y eso al parecer no estaba teniendo mucha complicación, ya que muy rápido en el partido se señalaba penal para los blancos. Di María sería el encargado en cobrarlo y lo fallaba. Weidenfeller atajaba y motivaba a sus compañeros. Y de aquí se colgaron los alemanes, ya que Pepe se equivocaba gravemente, Royce aprovechó y marcó el que descontaba.
Lewy remató al poste y en el rebote el mismo Royce consiguió el segundo. El que mete miedo, el que los acercaba, el que los ponía a soñar. El Dortmund está de regreso, 3-2 global y sin Cristiano. No habría héroe, no habría quien los salvaría. Estamos apenas en el minuto 38. Más de 50 de partido resistiendo, sufriendo y esperando que esto termine para acceder nuevamente a las semifinales. Mkhitaryan se quitó a Casillas, pero la estrellaba en el poste y se salvaban los merengues. Grosskreutz casi marcaba, Iker detenía. Las pocas ocasiones que generaban Benzema y Bale eran rechazadas por Hummels y el Capi Weidenfeller. El reloj se agotó, no le alcanzó al cuadro de Klopp y así tenemos el regreso a la fatídica ronda de semifinales para los blancos, la que tantas pesadillas y dolor de cabeza les había traído. 3 eliminaciones seguidas en esa misma instancia. Estos 2 duelos con el Dortmund no son tan recordados, pero creo que fueron claves para ganar la 10ª, porque aquí aprendieron a sufrir, a resistir, no a remontar como lo fue en la final, pero sí aprendieron a aguantar, y es que entendieron que esto es la Champions, y para ganar la Champions se tiene que saber sufrir y se tiene que tener también un poco de suerte, y esa suerte es la suerte del campeón. Ganaron 3-0 en la ida, fallaron penal en la vuelta, les marcaron 2 antes del medio tiempo, pero sufrieron, aguantaron, y esto en la final les serviría y bastante, saberse superiores aunque en la cancha no lo estuvieran demostrando. Octavos de final Schalke, cuartos de final Borussia Dortmund y ahora en semifinales Bayern Múnich. Todos los equipos alemanes, a todos los tendrías que vencer si es que querían volver a una final después de 11 años. Pero antes de eso, la final de Copa del Rey, y esto significaba otro clásico. Los 2 de liga los habían perdido, pero este es un partido que lo define todo en 90 minutos y ya saben qué pasa cuando el Madrid juega finales. Di María abrió el marcador en el Mestalla. En la segunda parte, Marc Bartra niveló el encuentro y él mismo fue protagonista al cierre, ya que al 85 Gareth Bale lo mandó a correr, a perseguirlo, lo sacó del campo, volvió, pero ya era muy tarde. Por debajo de Pinto definió, entregándole así a Ancelotti su primer título como merengue. También el primero del galés como blanco, y aunque Cristiano estaba lesionado, el Real Madrid se llevaba la Copa del Rey. Con esa motivación y sabiendo que ellos lo que buscaban era la orejona, llegamos a las semifinales. Partido de ida en el Santiago Bernabéu y volvía el 4-3-3 de Carleto, con Casillas al arco como capitán, Carvajal, Ramos, Pepe y Coentrao en defensa, Xabi Alonso, Modric e Isco en el medio campo, Di María, Benzema y Cristiano en ataque. Todos ellos para medirse a Robben, Ribéry, Neuer, Prime, Lam y hasta Toni Kroos, dirigidos por Pep Guardiola, su némesis, su kriptonita, el que tanto los hizo sufrir en años pasados con el Barcelona. Empezaba el clásico de Europa en el Templo Blanco y el poderío ofensivo bávaro se hacía presente desde temprano. Robben empezaba a avisarle a San Iker que una noche tranquila no tendría. Perdonaron, y a este rey de copas no lo puedes perdonar, y es que te pasa esto. Coentrao cruza el área dejando solo a Karim y Benzema marcaba el 1-0. Y desde ahí se crecieron. Cristiano tuvo varias ocasiones. En defensa, una marca impecable de quien estaba a punto de convertirse en estrella merengue, el 4, Sergio Ramos. También el Fideo tuvo sus ocasiones y aunque lo ganaban, el arco de Neuer no podían volver a penetrarlo. Se terminaba el encuentro 1-0 hasta que Götze tenía una de frente e Iker Casillas salvaba. Sacaba a San Iker, los dejaba con la ventaja y así terminaba la ida con esta ligera ventaja para viajar a Múnich. Preocupante, ya que la Allianz Arena sería una caldera y te enfrentabas a un equipo que difícilmente te perdonaría. Si Neuer fue casi invencible en la ida, en la vuelta podría ser peor. Cristiano tenía ya 14 goles en esta Champions, había igualado el récord de Messi y quería más, pero enfrente está uno de los mejores arqueros de todos los tiempos. Karl-Heinz Rummenigge, el directivo más importante del Bayern, decía previo a la vuelta que en Múnich hasta los árboles se quemarían, que Múnich ardería esa noche. Les daremos un baño caliente. Nuestra casa va a recordar a un infierno, y es que no solamente serían 70,000 personas gritando buscando apagar a los blancos.
También estamos ante los campeones de Europa y llegamos así a la semifinal de vuelta, a la casa de los bávaros, y esa noche efectivamente ardió Múnich, pero no de la forma que ellos esperaban. Modric mandaba el córner, el 4 se elevaba y Ramos marcaba. Sergio Ramos ponía el segundo en el marcador global. El gol de visitante silenciaba el Allianz Arena y esto solo era el inicio. Y es que al poco tiempo, otro balón parado. Ahora Di María mandar el centro, peina Pepe y otra vez Ramos. Se lanza de palomita y marcaba el tercero en el global, el que los metía a la final. Sergio Ramos García, el defensor que fue sumamente criticado, el que pocos años atrás en ese mismo estadio voló su penal que les costó el pase a una gran final, ahora con este doblete los estaba metiendo a Lisboa. Y como bien decía Rummenigge, esa noche ardía Múnich, y es que el tercero llegaba, y era nada más y nada menos que de Cristiano Ronaldo, un contragolpe perfecto, con el sello de la casa, la insignia de este equipo siguiendo con la escuela de Mourinho, y el festejo, el 15, el gol número 15, el que rompía el récord histórico en una misma Champions League. Aplastante, apabullante, goleada humillante, estarle ganando 3-0 a los campeones de Europa en su casa, ganarle 3-0 a Guardiola, meterle 3 en un mismo partido a Manuel Neuer, y esto solo lo puede hacer el mejor equipo del mundo. Y aunque en Liga no lo habían demostrado y tuvieron sus ciertos altibajos, cuando más importaba era ahora, cuando tenían que definirlo era aquí, y esta noche blanca ardiente no paró. Ya con el partido definido y al minuto 90, Cristiano de tiro libre y por debajo de la barrera marcaba su doblete, el de la goleada inolvidable. 4-0, Pep se tomaba la cabeza y era un 5-0 global. Esto era de no creerse. Así ganó el Madrid y así volvía a una final. Desde aquel 2002 en Glasgow que no lo hacían. Fueron 11 años de sufrimiento, 4 semifinales seguidas hasta que por fin, hasta que esta cuarta fue la vencida. ¿Y de qué forma? Con el doblete de Ramos y también con el doblete del hombre gol, del que ya tenía 16 e iba a por más, de Cristiano Ronaldo. Lisboa sería la sede de este partido que marcaría un antes y un después en la historia de cualquiera de los dos equipos. Y es que el rival de los merengues sería el Atlético de Madrid. Derbi madrileño, algo que nunca, jamás se había visto. Y es que no les tengo que explicar yo el cómo la realidad de este cuadro colchonero había cambiado en los años recientes. Todo desde la llegada de Diego Pablo. Ganaron la Europa League, volvieron a ser competitivos en Liga, crearon una bestia de delantero, Diego Costa, también Arda Turán, un guaje campeón del mundo, una defensa más que sólida con un arquero que prometía con ser de los mejores a futuro, un Atlético de Madrid que no solamente llegaba a esta final por méritos propios, sino que también ya tenían un título en la bolsa, y no fue cualquiera, el título de Liga, el que le arrebataron de último momento al Barcelona en su casa. Una campaña histórica para Simeone y sus pupilos, y este equipo que jugaba en el Calderón nunca había levantado una orejona, y qué mejor que hacerlo ante su odiado rival, ante los que tantos años los ningunearon. Ahora se le ponían al tú por tú y en Lisboa buscaban la primera. Pero enfrente el más grande de Europa, el 9 veces campeón, y no solo era la grandeza la que hablaría esa noche, también la urgencia, la desesperación, el hambre, la sed de triunfo, y llegamos así al Estadio da Luz con la sensible baja de Xabi Alonso y sin Pepe como titular. Con la tensión general, el nerviosismo entre ambos cuadros, entre los 22 jugadores empezaba esta grandísima final. La BBC en el ataque blanco, y la primera ocasión llegó al 27. Cristiano, un tiro libre que Courtois detenía. Bale al 31 se metió al área y de zurda se perdía una clara. Y dicen por ahí que el que perdona pierde, porque al 35 Godín peinaba aprovechando que Casillas estaba adelantado. La sacaba Iker, pero el balón había entrado. Gol del Atlético de Madrid. Cuando mejor estaban los blancos, cuando tuvieron ocasiones claras, se equivocaba San Iker y los colchoneros tomaban ventaja. Ahora tocaría sufrir, aguantar, resistir para los atléticos, y si hay un equipo que sabe hacer esto, precisamente ese es el cuadro de Simeone. Pero los blancos estaban apagados y mucho sufrimiento no les traían. Algo se notaba raro en este equipo que nunca se rinde. El tiempo transcurría y nada de nada.
Ramos alentaba, se motivaba, tomaba la iniciativa al frente, mandaba un buen centro y ni Cristiano ni Benzema remataban. Pasamos del minuto 60, del 70. Bale de zurda volvía a fallar otra vez el galés, otro fallo. Pasamos del minuto 80 y nada. 1-0 el Atlético. Nulas ocasiones de los colchoneros, bastante de los merengues, pero ninguna iba adentro. Frustración total, como bien mostraba Xabi Alonso. El gol no se les daba, no caía y esto no se lo podían permitir. No habían llegado hasta aquí para perder una final con el Atlético de Madrid. Tanto cerrar bocas, tal goleada al Bayern, ese 3-0 al Dortmund, no se podían desperdiciar con el Cholo Simeone. Llegamos al 85, 86, 87, 88 y nada. 89, 90 segundos para que la primera orejona a los colchoneros llegue. Ramos, desesperado, estaba como delantero centro. 5 de agregado, minuto 91, 92 y el centro de Di María era desviado. Modric peleaba y era córner. Rápido buscaba cobrar el croata y era un córner muy similar al que semanas antes en Múnich les dio la ventaja. Modric cobrando por su banda derecha buscando la cabeza del número 4. Ese era el objetivo. Alonso se tomaba la cabeza. Cebolla Rodríguez también pedía que esto ya terminara. Luquita se perfilaba, analizaba la posición de sus compañeros. Lo manda Modric y Ramos de cabeza. ¡Gol! ¡Gol! Gol de Ramos al 93, gol de Sergio, gol del Real Madrid, gol del Camero, igual que contra el Bayern, gol agónico, el gol de los tiempos extras, el gol que lo revivía, el gol que nadie creía, el gol que mataba la ilusión colchonera y el que revivía la ilusión merengue, el gol más festejado en años, en décadas por todos los hinchas blancos. Don Sergio Ramos García ponía el 1-1. El Cebolla Rodríguez se volvió a tomar la cabeza. El cabezazo fue perfecto, cruzado. Nada que hacer para Courtois, quien se aventó cuán largo es, pero lo de Ramos fue brillante. Florentino festejaba y nos vamos a los tiempos extras. Casillas besaba a Sergio y es que sabía lo que vendría. El momento anímico era de ellos, era del rey de Europa y no se los podían quitar, no lo podían desperdiciar. Y esto Di María lo sabía. Se quitaba a todos por banda izquierda, tira y en el rebote le queda a Bale para que de cabeza marcara el segundo. El gol de la 10ª, un remate incómodo que bien aprovechó el galés y esto solo fue el inicio de la goleada. Al poco tiempo Marcelo con su prolífica zurda encontraba el tercero, el que hacía a Ancelotti extenderse de brazos, el que confirmaba su título. Xabi Alonso lo festejaba. Cristiano lo mismo, pero faltaba uno más y llegaría desde los 11 pasos, la cereza en el pastel. Juanfran derribaba al bicho y buscaría su gol 17. Cristiano dispara y el gol llegaba al 120. Se quitaba la camisa, lo festejaba junto a sus compañeros aficionados en Lisboa y en todo el mundo. Así terminaba esta grandísima final que el resultado indicaba goleada. Pero que el trámite de partido te decía algo muy distinto, un duelo cerrado, parejo, apretado, un duelo que lo estaba ganando el Atlético, pero un gol, un cabezazo, el minuto 90 y Ramos lo cambió todo. Les devolvió el aliento, la esperanza y aniquiló la de los contrarios para que en el alargue los golearan. Esa noche la Fuente de las Cibeles volvió a sonreír. Desde el 2002, desde aquella volea de Zidane en Glasgow, no podían llamarse reyes de Europa. Les tocó sufrir múltiples eliminaciones desde los octavos de final. Una era gris y oscura de los galácticos. Gastar cientos de millones de euros, cambiar muchas veces de entrenador. Ver al Barcelona entrar en su era dorada y acercarse en títulos. Les tocó ver a muchos otros equipos ser campeones y nunca ellos. Hasta que esa bendita noche de 24 de mayo llegó. Hasta que ese cabezazo de Sergio se hizo presente. Ese cabezazo que les devolvió la orejona, que soltó las lágrimas de millones. Hasta que ese cabezazo aterrizó en el arco de Courtois y cambió por completo la historia reciente de este equipo. Y es que sin ese gol, no sé qué hubiera pasado. Y es que el hubiera no existe, pero ese gol sí llegó. Y lo que sí sabemos es que a partir de ese momento han llegado muchas, pero muchas más alegrías que tristezas en esta competición para este club merengue que en Lisboa ganó la 10ª, para este club blanco que en Portugal ganó la orejona,
para este Real Madrid Club de Fútbol que en el Estadio da Luz ganó la UEFA Champions League.